Viví en la misma casa de 4 habitaciones durante casi todo el tiempo que estuve en la universidad. El lugar no tenía nada de especial, era un típico alquiler para estudiantes. Estaba en un barrio antiguo, a unos 10 minutos a pie de la facultad. Muchos de los vecinos también eran estudiantes, pero algunas casas eran de familias. Las casas eran viejas, y la mayoría de las más grandes estaban divididas en apartamentos. Mi casa era de ladrillo rojo, con un techo de tejas envejecido. El porche delantero era de madera desgastada con pintura blanca descascarada. A lo largo de los años, tuve varios compañeros de piso diferentes. No nos conocíamos de antemano porque el casero alquilaba las habitaciones individualmente. Siempre he sido una persona bastante introvertida y socialmente torpe, así que nunca me hice amigo de ninguno de ellos. Simplemente vivíamos nuestras propias vidas bajo el mismo techo. Yo me quedaba principalmente en mi habitación y me concentraba en mis estudios o jugaba videojuegos para pasar el rato. Después de mi tercer año, llegaron las vacaciones de verano y la casa se vació. Todos nos fuimos durante los 4 meses entre semestres. Sin embargo, todavía teníamos que pagar el alquiler porque el contrato cubría todo el año. Así funcionaban las cosas por allí. No se podía alquilar un lugar solo para el año escolar. Pasé 2 meses en casa de mis padres, pero luego decidí volver a la casa antes de tiempo para la última mitad de las vacaciones. Me gustaba la idea de tener el lugar para mí solo por un tiempo, sin nadie más alrededor. Había hablado con mis compañeros por Facebook a principios del verano, y todos dijeron que no regresarían hasta que comenzara el año escolar. Por lo tanto, cuando volví a la casa, no esperaba que hubiera nadie allí. Entré y dejé mi maleta junto a la puerta principal, luego encendí la luz. Me quité los zapatos y los puse en el tapete junto a la entrada. Fue entonces cuando noté otro par de zapatos que no reconocí. Supuse que pertenecían a uno de mis compañeros y que los habían dejado olvidados, así que no me preocupé. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, noté que la puerta de Jaime estaba cerrada. Él era uno de mis nuevos compañeros para el próximo año. No sabía mucho sobre él, excepto su nombre y los pocos mensajes que habíamos intercambiado. Escuché algunos sonidos detrás de la puerta, así que supe que había alguien allí. Pensé que él también debía haber regresado antes, eso también explicaría los zapatos. Como no habíamos interactuado realmente antes, no me molesté en tocar ni en presentarme. Simplemente entré en mi habitación, cerré la puerta y jugué videojuegos el resto de la noche como de costumbre. Sé que no es muy amigable, pero eso fue lo que hice. Durante aproximadamente una semana, no vi a Jaime en absoluto, pero podía oírlo moviéndose en su habitación o bajando las escaleras. Como yo, probablemente le gustaba estar solo. De todos modos, yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación. Jugaba muchos videojuegos y navegaba por internet. Una noche, decidí salir a caminar. El calor del verano era fuerte y nuestra casa no tenía aire acondicionado, así que necesitaba un respiro para refrescarme. En esa época del verano, las calles estaban casi vacías en nuestra zona. Deambulé por la ciudad tranquila, pasando por el campus vacío, que se sentía aún más desierto de lo habitual sin estudiantes alrededor. Era una sensación extraña, caminar por edificios que normalmente estaban llenos de vida. Después de un rato, regresé a la casa. Al acercarme a nuestra calle, vi a alguien caminando hacia la casa. Al principio asumí que era Jaime, pero al acercarme, me di cuenta de que no era él. Este tipo era mucho mayor, al menos de unos 50 años, con cabello largo y canoso y una joroba en la espalda. No parecía que perteneciera a una casa de estudiantes. Reduje la velocidad y observé cómo se acercaba a la puerta principal, la abría con llave y entraba. Esperé hasta que estuvo fuera de la vista antes de continuar por la calle. No reconocía a ese tipo en absoluto. Cuando finalmente entré, corrí escaleras arriba a mi habitación y cerré la puerta con llave detrás de mí. Estaba preocupado por toda la situación. Me senté en mi escritorio, tratando de averiguar qué hacer. Abrí mi computadora portátil y decidí enviarle un mensaje a Jaime por Facebook. Le pregunté si había alquilado su habitación a alguien, pero traté de mantener el mensaje informal.
Respondió casi de inmediato y dijo que no la había alquilado a nadie, luego confirmó que aún no había regresado a la casa. Eso lo resolvió. Había un viejo espeluznante ocupando ilegalmente nuestra casa, y se estaba quedando en la habitación de Jaime. Rápidamente le envié un mensaje, contándole lo que pasó y que iba a llamar a la policía. Jaime me agradeció y me dijo que le diera una actualización. Sin perder más tiempo, llamé a la policía, me dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Mientras esperaba, mantuve mi puerta cerrada con llave y escuché cualquier sonido del otro lado de la casa. Unos 10 minutos después, vi el coche de policía por mi ventana. Justo cuando el coche se detenía, escuché la puerta de Jaime abrirse de golpe, seguida de fuertes pasos. De repente, hubo golpes en mi puerta y el viejo comenzó a gritar. Estaba furioso porque había llamado a la policía, y seguía golpeando la puerta como si intentara derribarla. Grité pidiendo ayuda, esperando que la policía me escuchara. Unos momentos después, la puerta principal se abrió de golpe y escuché a los policías entrar corriendo. Después de unos minutos tensos, los policías lo arrestaron y se lo llevaron. Le envié un mensaje a Jaime nuevamente, haciéndole saber que el tipo se había ido. Me agradeció de nuevo, y cuando finalmente se mudó de verdad, terminamos haciéndonos amigos. Esto pasó unos años después de que terminé la prepa. Mi mejor amigo, Guillermo, y yo rentamos un departamento juntos, en cuanto tuvimos suficiente dinero para dejar la casa de nuestros padres. Era un departamento pequeño en la planta baja de una casa de 2 pisos. Había una recámara a la derecha al entrar por la puerta principal. Esa era la recámara de Guillermo, y la sala estaba a la izquierda. Había una ventana en la sala que daba a la banqueta, y podíamos ver claramente hacia afuera cuando veíamos la tele. Mi recámara estaba en la parte de atrás, junto a la cocina. Había otras personas viviendo arriba, pero no las conocíamos. Guillermo tenía una novia que conoció en el trabajo, y yo no la conocía muy bien. Habían estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses, lo que significaba que yo tenía el departamento para mí solo con frecuencia. No me molestaba mucho la soledad, y me acostumbré. A menudo me encontraba en la sala por las noches, viendo la tele o jugando videojuegos. Una noche, mientras Guillermo estaba en casa de su novia, yo estaba sentado en el sillón viendo una película. Casi una hora después, miré por la ventana y vi a un hombre caminando por la calle. Me llamó la atención porque era grande y se veía torpe. Había algo extraño en la forma en que se movía. Caminaba raro, casi como si cojeara, pero era difícil asegurarlo. Pensé que tal vez estaba borracho. Mi curiosidad se despertó, así que lo seguí con la vista mientras se acercaba. El hombre caminaba justo en medio de la calle, a pesar de que la banqueta estaba ahí mismo. A medida que se acercaba a nuestra casa, me sentí un poco preocupado. No pasó de largo, sino que se detuvo justo frente a mi ventana y se quedó mirando hacia adentro. Aparté la vista, tratando de ignorarlo, pero podía sentir su mirada fija en mí. Tomé mi celular y le envié un mensaje a Guillermo, preguntándole si volvería pronto a casa. No respondió de inmediato, así que dejé el celular. Entonces el hombre se dio la vuelta y caminó hacia nuestra puerta, y luego escuché el picaporte girar. Me levanté y cerré rápidamente las cortinas de la ventana de la entrada, y luego me puse detrás de la puerta. Esperaba que no intentara entrar. Esperé ahí casi un minuto, sin poder mirar hacia afuera. No quería moverme y hacerle saber que estaba ahí, pero después de un rato, pensé que se habría ido. Regresé a la ventana y miré de nuevo. Todavía estaba parado en nuestro porche, y tenía algo en la mano. Fue entonces cuando escuché un golpe ensordecedor en la puerta. No era una llamada, estaba tratando de derribar la puerta. Era un ruido fuerte y agresivo, como si estuviera usando una roca enorme. Tomé mi celular de nuevo, pero esta vez llamé a la policía. Cuando la operadora contestó, grité que necesitaba ayuda de inmediato. Mantenga la calma. La ayuda está en camino. ¿Puede verlo?, preguntó la operadora.
Miré hacia la puerta, tratando de calcular cuánto tiempo me quedaba antes de que lograra entrar. Está en la puerta. Creo que está tratando de derribarla, le dije. Mientras hablaba, podía oír el sonido de la madera astillándose. La puerta comenzaba a ceder. En ese momento, supe que tenía que moverme. Me guardé el celular en el bolsillo y corrí hacia la parte trasera de la casa. No quería dejar la seguridad del hogar, pero estaba atrapado. Salí a nuestro pequeño patio trasero y miré a mi alrededor, esperando que el hombre no me viera. El patio estaba cercado, pero apenas podía ver a través de las tablas de madera. Alcancé a ver nuestro porche, y el hombre no estaba allí. El sonido de los golpes también se había detenido. No estaba seguro de dónde estaba, y mi mayor preocupación era que me hubiera visto. Miré alrededor del pequeño y oscuro patio trasero, pero no estaba allí. Entonces miré por la ventana de la casa y lo vi dentro de la cocina. Aparté la cabeza rápidamente, pero estaba bastante seguro de que me había visto. Solo lo vi por un instante, pero una cosa me llamó la atención. El hombre sostenía lo que parecía un mazo enorme. Eso debía de ser lo que usó para derribar la puerta. Me di cuenta de que debía haberlo estado escondiendo en sus pantalones mientras caminaba. Eso explicaba su extraña forma de andar. Estaba a punto de huir, pero justo en ese momento llegó la policía. Los encontré en la entrada de la casa, y cuando volví a mirar la puerta principal, estaba completamente destrozada. 2 policías entraron en la casa mientras otro esperaba conmigo. Lo siguiente que escuché me heló la sangre. Desde dentro de la casa, uno de los oficiales gritó, «Suelte el arma». Momentos después, lo sacaron. Le envié un mensaje a Guillermo para contarle lo sucedido. Cuando finalmente llegó a casa, repasamos los detalles. Aunque la puerta principal estaba completamente destrozada, nada más estaba dañado o robado. Todavía no sabemos por qué entró, porque parecía que ni siquiera quería robarnos, no es que hubiéramos tenido algo que robar. Todavía me pregunto qué me habría pasado si no hubiera salido a tiempo. Esta historia se remonta a mi época de prepa, hace más de 10 años. Crecí en un barrio residencial de una ciudad grande y asistía a una de las escuelas más grandes de la zona. Había más de 2000 alumnos en total, entre todos los grados. En general, no era una mala época. Sin embargo, había un tipo con el que no me llevaba bien. Normalmente, eso no sería un problema, porque simplemente lo ignoraría, pero teníamos algunos amigos en común. Por eso, acabábamos juntándonos de vez en cuando. Siempre había tensión en el aire cuando él estaba presente. Daniel era más grande que yo y tenía fama de meterse en problemas. Era conocido por fumar marihuana, y lo habían atrapado más de un par de veces. No me caía bien, pero no éramos enemigos declarados, solo 2 tipos que no congeniaban. Un fin de semana, mis padres estaban fuera de la ciudad, así que decidí invitar a algunos amigos el viernes por la noche. La convocatoria fue bastante buena. Alrededor de las 9, la casa estaba llena, la música a todo volumen y todos se divertían. Para mi sorpresa, apareció Daniel. No lo había invitado directamente, pero vino con algunos de nuestros amigos en común. No me molestó. De hecho, esperaba que tal vez pudiéramos limar asperezas y llevarnos bien, al menos por esa noche. Al principio todo iba bien. Daniel parecía tranquilo, estaba pasando el rato como todos los demás. Sin embargo, noté que se estaba empinando las cervezas un poco más rápido que el resto. Yo estaba ocupado asegurándome de que la fiesta se mantuviera bajo control, así que no le presté mucha atención aparte de eso. A medida que avanzaba la noche, vi que Daniel se emborrachaba cada vez más. Su humor empezó a cambiar, y ya no solo estaba alborotado, sino que se estaba poniendo agresivo. Todos conocen al tipo que empieza a buscar pelea después de un par de copas. Daniel era ese tipo con esteroides. Finalmente, empezó a empujar a un par de chicos, y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se pusieran feas. Cerca de la medianoche,
Daniel estaba completamente borracho. Estaba en la cocina, apoyado en la barra, apenas manteniéndose en pie por sí solo. Se balanceaba de un lado a otro con una mano apoyada en la barra. Entonces, cuando pasó otro de mis amigos, empezó a gritarle. No pude oír exactamente de qué discutían, pero no pintaba bien. Me acerqué para intentar calmarlo, pero no hubo manera. Me empujó y siguió gritando. No estaba de humor para lidiar con una pelea en mi propia fiesta, así que intenté que se fuera. Fue entonces cuando las cosas realmente se pusieron feas. Daniel sacó un porro y lo encendió allí mismo, en medio de la cocina. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le dije que lo apagara, pero me ignoró. Entonces se lo arrebaté de la mano y lo tiré al fregadero. Me miró como si quisiera golpearme, y pude sentir que la situación se me escapaba de las manos. Le dije que saliera de la casa, pero se quedó ahí mirándome fijamente. No quería que las cosas se pusieran violentas, así que jugué mi última carta y amenacé con llamar a la policía si no se iba. Por un segundo, pensé que iba a soltarme un puñetazo, pero luego pareció cambiar de opinión. Salió tambaleándose por la puerta principal, pero antes de irse, se dio la vuelta y me miró fijamente a los ojos. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, arrastrando las palabras. No lo tomé en serio. Estaba tan borracho que pensé que ni siquiera recordaría lo que había pasado al día siguiente. A la tarde siguiente, algunos de mis amigos vinieron a ayudarme a limpiar el desastre de la fiesta. Dejamos la casa en orden bastante rápido y, a las 6, todo volvía a la normalidad. Mis amigos querían salir a comer y ver una película, pero yo no me sentía con ánimos. Les dije que me quedaría en casa y me relajaría. Después de que se fueran, fui a la sala a jugar videojuegos. La casa estaba tranquila, lo cual era agradable después del caos de la noche anterior. Jugué durante unas horas, desconectando y disfrutando de la paz. Alrededor de las 11, me levanté para ir a la cocina a buscar algo de comer. Cuando estaba frente al refrigerador abierto, creí oír un ruido afuera. Cerré la puerta y miré por la ventana. Me pareció ver algo moverse en el patio trasero. Estaba demasiado oscuro para distinguir nada con claridad, pero me acerqué a la ventana y volví a mirar. No había nada allí, así que no le di importancia y volví a mi juego. Para la 1 de la madrugada, ya estaba cansado, así que apagué todo y subí a dormir. No había estado acostado más de 10 minutos cuando oí que la puerta trasera se abría con un chirrido. Al principio pensé que solo estaba imaginando cosas, pero luego oí pasos que subían por las escaleras, pisando fuerte. Conocía el sonido de los pasos de mis padres, y estos no eran ellos. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y allí estaba Daniel. Corrió hacia mí y me sacó de la cama antes de que pudiera decir nada. Empezó a golpearme y yo estaba demasiado sorprendido para defenderme. Me tiró al suelo y me golpeé la cabeza con fuerza contra el piso. Estuve inconsciente durante unos segundos, pero lo siguiente que supe fue que Daniel había sacado un cuchillo. Era una navaja plegable, y la tenía abierta y lista. Se quedó ahí parado con ella durante unos segundos. Luego dio un paso hacia mí, y luego retrocedió. Era como si no supiera qué hacer, o tal vez se estaba poniendo nervioso. Después de unos cuantos movimientos nerviosos más, se detuvo un momento, luego cerró la navaja y se la guardó en el bolsillo. Luego se inclinó cerca y susurró, «¿Recuerda lo que te dije?». Después de eso, salió de mi habitación y me dejó allí. Lo creas o no, tenía suficiente miedo como para mantenerlo en secreto. Sinceramente, estaba convencido de que cumpliría su promesa si alguna vez lo contaba. Inventé alguna excusa para los moretones y nadie la cuestionó realmente. Así que nunca le conté a nadie lo que pasó durante años, aunque todavía soy amigo de la mayoría de los chicos de aquella época. Cuando finalmente lo conté, nadie me creyó. Pensaron que era solo una historia que inventé para llamar la atención, pero fue real, y nunca lo olvidé. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación.
Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.